Hola a todos, yo soy el monstruólogo Will Nesme y en este video les mostraré paso a paso de por qué, cómo y para qué hice el elefante monstruo que acaban de ver. Espero les guste, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Como ya les había dicho antes de comenzar, sí siento que es importante volver a explicar que esto no es un demo, no es un tutorial, no es un timelapse. De esos tipos de videos ya existen muchísimos en varias plataformas, principalmente aquí en YouTube. Y bueno, la mayoría de ellos son muy buenos, pero siento que todos ellos se clavan mucho, sobre todo en la parte técnica. Muchas veces ni siquiera te explican nada, ni entiendes realmente cómo están haciendo la escultura. Y aquí pues yo no solo soy escultor, también soy artista conceptual, que es parte del sentido de este canal. Así que pues yo sentía que me limitaba demasiado nada más enseñarles como videos rápidos, timelapse de cómo yo hago pues, mis monstruos o las esculturas. Y prefería hacer este tipo de videos, que en este caso es una masterclass, en donde siento yo que explicaré o me permitirá explicar y ahondar muchísimo más en el tema que, no el que más me interese, pues finalmente pues escultura es importantísima en mi profesión, pero no es solo escultura, es hacer un monstruo escultóricamente. Por lo tanto, bueno, repito, este es Masterclass, técnica y concepto, que en otros términos más académicos y teóricos se refiere a la forma y al contenido. En este caso les platicaré sobre este personaje que vemos aquí, al cual yo he nombrado Heilung 4022, ahorita les contaré por qué, y aquí de cariño en mi familia le decimos Dumbo y también les contaré por qué. Bueno, dicho todo esto, ahora sí comenzamos. Esta es la parte 1 de esta masterclass. Y bueno, antes de comenzar con la parte técnica, es muy importante para mí primero explicarles la procedencia de por qué, cómo, para qué y un poco para quién hice esta escultura, que aunque es diseño mío, totalmente no la hice para mí, fue para un cliente, y ahí comienza la historia. Hace algunos meses, un amigo por Messenger me escribe y me dice: quiero una escultura tuya, haz lo que quieras, tienes total libertad, trabájala, termínala y hasta que la termines me la muestras. Y ya que me la muestres, pues me dices cuánto me cobras. Es la primera vez que esto me pasa, y imagínense entonces a nivel de inspiración y como artista lo que implica que alguien que además es bastante reconocido en Hollywood, alguien a quien yo admiro bastante, llegue y te diga esto, ¿no? Y además que te vayan a pagar y que te den total libertad, pues es como una explosión creativa. Así que como pues no me puso ninguna limitante, ninguna barrera creativa en este sentido, decidí hacer algo que desde hace tiempo ya tenía ganas de hacer, que es un elefante. ¿Y por qué un elefante? Porque es el animal favorito de mi hija chiquita, que tiene 4 años y es quien está totalmente obsesionada con los elefantes, y pues yo tenía ganas como de que su papá le hiciera un elefante, obviamente de mi versión de monstruo, y que con los años creciera y se acordara, ¿no? de esa etapa de su vida, porque no sé si con el tiempo le dejen de gustar los elefantes. Tenía muchas ganas de ser un elefante, tomé esta oportunidad, diseñé mi propio elefante hecho monstruo, y por lo mismo decidí incluir a esta niña chiquita que está aquí. Además, porque hay otro dato, este amigo, pongámosle el amigo de Hollywood, en su momento, hace algunos años, cuando nosotros pensábamos o ya estábamos casi listos para emigrar a Los Ángeles, teníamos las dudas qué hacíamos, si nos íbamos primero o si nos hacíamos papás, Pat y yo. Y esta persona fue de las primeras que nos motivó y nos aconsejó que la familia era primero, y que muchas veces por seguir los sueños o por el trabajo descuida una la parte más importante, que en este caso pues es hacer familia.
Y no es que le hayamos hecho mucho caso, pero sí ya lo traíamos en la cabeza, sí queríamos ya ser papá, ya estábamos cansados de tanto trabajar, todo el día encerrados en el estudio. Así que bueno, pues resulta que poco tiempo después de esta plática, en una visita que tuvimos en Los Ángeles, en Hollywood, pues mi esposa Patti quedó embarazada. En todo este contexto de la historia yo quería, además de que se trata de un Dumbo, como les digo, el animal favorito de mi hija, mi primera hija, pues quería representarla de alguna forma, sabiendo que esta escultura iba a ser para esta persona, ¿no? Que fuera quien nos aconsejó, quien nos inspiró de que Patti saliera embarazada. Así que, pues es como muy simbólico para mí en muchos sentidos, y al mismo tiempo también para mí implica la conexión, la dualidad o el equilibrio entre la belleza y lo grotesco, entre el amor infinito a mi hija, a mis hijos, y el amor infinito a los monstruos, y los dos en contacto directo. Por eso ella, pues también es una niña que ha crecido conviviendo todos los días con monstruos desde chiquita. Lía y Willy, mis dos hijos, ¿no? Lía tiene 4 años, mi hijo chiquito tiene 2. Así que pues es como parada frente a su papá, ¿no? Frente a lo que hace su papá, lo que hace su papá y su mamá. Por eso es con total ingenuidad, total inocencia, regalándole un globo a un monstruo que no sabemos en el contexto de la historia si es bueno o es malo. En mi contexto, pues obviamente es bueno, ¿no? Todos los monstruos para mí son buenos. Bueno, esa es una parte de la historia. Como les decía, esta persona, mi amigo de Hollywood, me pidió total y absoluta discreción, no dijera de quién se trataba, porque pues también se presta a que si yo lo subía a Facebook, ¿no? Instagram contando de quién se trataba, pues mucha gente que me sigue, colegas, pues iban a llegar a pedirles o a ofrecerles esculturas, y más en esta situación de crisis pandémica. El chiste es que, bueno, el final de la historia es que al final le fascinó, le gustó mucho la escultura, afortunadamente, porque sí tenía mis dudas, tenía certidumbre de que llegara con esto y me dijera, no mames, ¿qué porquería es esto? Afortunadamente no fue eso, y no solo eso, sino que me pidió una segunda escultura, la cual ya estoy trabajando, ya voy muy avanzado, y obviamente en su momento también se las mostraré y se las narraré y se las explicaré en una masterclass parecida a esto. Bueno, así que para no seguir dándole vueltas a esa misma historia romántica de por qué es un elefante, por qué hay una niña, pasemos a la otra parte de la historia de por qué se llama Heilung 4022, que ya tiene que ver más directamente con estética, ¿no? del personaje en este caso. Total que cuando me dispuse ya a diseñar, yo estaba muy emocionado, ya quería comenzar en cuanto antes. Muchas veces en mi proceso creativo no es constante, varía mucho según los días, según mis estados de ánimo. Por lo general mis ideas llegan de la nada en los momentos a veces menos oportunos. Voy a ir cambiando las imágenes para que no sea tan aburrido ver el monigote hablando. Bueno, dejemos aquí que creo que se ve más en todo su esplendor, ¿no? Un ratito aquí. Entonces, bueno, lo que les decía, yo rara vez me enfrento a la hora de diseñar un monstruo al fenómeno de hoja en blanco, que es cuando tienes la hoja de papel, tienes que diseñar algo. En el caso de un escritor tienes que escribir algo frente a un monitor con la pantalla en blanco. En el caso de un músico es lo mismo, de cualquier artista en cualquier disciplina artística. En nuestro caso, como artistas visuales, como escultor, pues es una hoja de papel, porque todo proceso escultórico, al menos de todos los colegas que yo conozco, siempre comienza, y yo sugiero que debe comenzar con un boceto. Entonces, bueno, yo rara vez me enfrento a esto, porque yo tengo como una especie de banco mental en el que voy archivando con muchos pedazos de monstruos, ¿no? De criaturas, de personajes, de objetos, que cuando necesito crear algo simplemente es como si sacara archivos, ¿no? Como cajas, y los armara. Así es como funciona mi proceso creativo, porque las ideas originales surgen, como les decía, de la nada. Siempre estoy muy atento, por lo tanto soy muy observador para estar recolectando las cosas que a mí realmente me interesan
y me funcionan en este caso para crear a este personaje. No fue muy difícil, yo ya sabía exactamente qué quería hacer, ya lo tenía totalmente visualizado. Y mientras estaba dibujando a este sujeto, estaba escuchando un grupo que me gusta mucho de música pagana o de folk pagano, también se le podría denominar música vikinga. Y hay una parte de la canción donde hubo una especie de epifanía en el que descubrí y entendí que lo que yo estaba diseñando era de alguna forma un elefante del futuro. No tanto de otra dimensión o de otro mundo, que por lo general siempre mis criaturas como que provienen de otras dimensiones o de pesadillas o de mundos paralelos al nuestro. En este caso, pues sí es de otra especie de mundo, pero pues un mundo del futuro. Porque esta música que escuchaba, pues como es música pagana, no sé, pensando en la civilización, cómo va, quizá podría ser música que escuchen nuestros tataranietos, tataranietos en muchos cientos o miles de años, cuando la civilización se extinga y vuelva a resurgir, ¿no? Ahí es donde entendí cuál era el camino donde debía guiar a mi personaje. Ya no se trataba, como les digo, de un monstruo, de un extraterrestre, de alguien que proviene de una pesadilla. Se trataba de un personaje que traje del 4022, o al menos mi versión, ¿no?, de cómo evolucionarían los elefantes y cómo se verían en el 4022. Y todo esto fue gracias a la inspiración que me dio esta música pagana, que también para mí podría ser del futuro, como les decía. Y bueno, pues esto obviamente iba a modificar totalmente, pues no totalmente, pero sí en gran parte la idea que ya tenía, ¿no? Ahorita también les explicaré por qué. Como verán, otra situación importante de colocar aquí a la niña era pues para entrar en contexto con una posible historia, que no solo fuera presentar la escultura con su respectivo lenguaje corporal y demás, que de por sí yo no suelo ponerle escenarios a las esculturas. Pero al colocar la niña, pues sí entramos como en contexto, ¿no?, de una posible historia. Sobre todo porque, como ven, ella va totalmente dispuesta a regalarle un globo y aquí pues el elefante está ignorando. Así que no sabemos realmente si hay un intercambio, ¿no?, entre ellos dos, y por lo tanto le da misterio al carácter de este personaje. Y siento yo que eso lo hace todavía más interesante, ¿no?, al menos a nivel conceptual. Aquí se ve otra pose totalmente amenazante, sí se ve que va caminando lentamente y pesado, y pues la niña con total ingenuidad le regala el globo. Otra parte importante de la estética es esta situación. ¿Por qué es pues totalmente calvo? Porque los elefantes, como sabrán, son calvos, solo que son grises. Yo decidí hacerlo color carne porque lo haría más interesante. De alguna forma tendría más sentido con esta situación de la evolución del animal, ¿no? Muchos animales evolucionan y se hacen calvos, pero no quería que también fuera gris y que tuviera la típica textura de un elefante. Quería que fuera, para descontextualizarlo todavía más, como si tuviera piel humana, como si el elefante hubiera evolucionado con piel humana. Como era muy gruesa, pues se fue haciendo delgada con los años y terminó parecida a la piel como de las ratas egipcias o de los gatos egipcios, que si han visto alguno, pues entenderán que son tan llenas de pliegues, y además que a mí me gustan mucho los pliegues. La parte de las orejas, las orejas inexistentes en el diseño original sí las consideré, pero a la hora de estar modelando me di cuenta que, por ejemplo, en esta zona tapaba demasiado algo importante para mí en cuestión de la estética, que son estos planos seriados que construyen las arrugas del cuello, que finalmente le da movimiento, le da tensión y le da dirección a la cabeza. Entonces, como yo ya tenía aquí en esta parte, esto que eran cuernos era un alambre en el que yo sostenía las orejas. Era como una parte estructural simplemente. Y bueno, aquí tenía orejas temporales,
Así que decidí quitárselas para que se viera todo esto que les acabo de comentar, y me gustó cómo se veía esta especie de cuerno, porque también creo que sería quizá más lógico, ¿no? Le daría todavía más realismo, más veracidad, que al evolucionar pues las orejas desaparecen y se convierten en cuernos, ¿no? Porque se vuelve un animal más de caza. Lo mismo con sus cuernos de este lado. Por lo general los cuernos son simplemente dos, algunos están un poco enrollados, los cuernos de marfil, o sus colmillos, perdón, más bien sus colmillos. Y pues decidí transformarlos en algo más parecido a los cuernos como de los venados. Aquí con más cavidades, más cavernoso, como si fuera evolucionando al azar. Como muchos de los cuernos, como las uñas te las dejas largas, crecen como sin sentido y sin una dirección en sí misma. Igual supuse que así se vería más auténtico y más orgánico esta situación de los colmillos, y además más amenazante, sin que precisamente lo sea, ya que pues los picos van hacia atrás. O sea, por ejemplo, si este güey quisiera matar a la niña, pues no tendría forma, al menos con los cuernos. Tendría que hacerlo con esto, que ahorita les explico por qué es. La situación de las patas, esto sí estaba pensado desde el principio, porque a mí me gusta mucho este tipo de tendones en las patas trípodes, en las patas de animales, ¿no? En las criaturas zoomorfas. Y pensando en que se trata de un animal muy pesado, que además es ya más ágil, creo que también funcionaría mejor y sería más congruente que estos músculos existieran, ¿no? Incluyendo estos huecos. Además, como que le hace más futurista, ¿no? Una criatura de este mundo, pero al mismo tiempo fuera de este mundo, ¿no? Y repito, regresando a lo mismo, una criatura del futuro, ¿no? Sin que sea alienígena. Es simplemente por eso, no es un capricho de diseño, es pensando, bueno, si va a caminar más rápido, incluyendo todo ese peso, pues debe tener más musculatura, que sea como un poco más caprichosa, ¿no? en su diseño. Con respecto a la trompa, que tiene que ver con su forma de ataque, ya no es para succionar. Bueno, sigue siendo para succionar, pero no como las trompas comunes de un elefante. Así que le quité ese orificio y le puse esta especie de aguijón que se ve aquí. Pues esto nos da como indicio de que hay algo ahí turbio y misterioso que se oculta, y que finalmente pues algo tiene alguna función. Y este tipo de detalles siempre le dan aún más credibilidad y veracidad a un diseño, a un concepto, porque te hace pensar, bueno, si tiene todos estos detalles, es como si tú ves un animal, un insecto que nunca habías visto. Por más extraño que sea, de alguna forma sabes porque lo ves caminando, ¿no? Pero si lo veas en una foto, no piensas que es una criatura que alguien diseñó. Toda su anatomía está ahí porque la naturaleza decidió que esté ahí. Entonces, por más extraño que sea, sabemos que es real. En ese caso, cuando incluimos esas rarezas o diseños caprichosos, ¿no? de la naturaleza en una criatura, así como detalles escondidos, pues igual que en un insecto, le dan total veracidad y al mismo tiempo lo hacen amenazante. Así que también por eso decidí ponerle este aguijón, para que sea de alguna forma su arma, ¿no? Según yo, con esto inyecta veneno. ¿Y cómo se lo come? Pues succionando la sangre con este piquito, que es parecido a un concepto, a otra criatura que después les mostraré. Y bueno, vámonos a la parte del lomo. Y este otro detalle también tiene que ver totalmente con lo que les acabo de explicar. Quizá podría ser algo caprichoso, que podría estar o no estar, pero yo decidí ponérselo desde el principio del concepto. Desde que ya se me había ocurrido hacer un elefante, lo traía en la cabeza. Porque, según yo y según esta criatura, en la evolución, evoluciona de tal forma que su columna
por cargar tanto peso y al mismo tiempo correr y caminar más rápido, pues la columna se iría haciendo de alguna forma más frágil. Entonces debía tener algo que cubriera, ¿no? Que le diera todavía más protección a la columna vertebral. Como sabrán, las personas grandes siempre tenemos, porque yo también soy una persona grande, problemas de columna por el tamaño, por la estructura ósea, porque cargamos mucho peso óseo muscular y pues la columna se va deteriorando. Entonces dije, bueno, ojalá yo tuviera un exoesqueleto atrás que me impidiera jorobarme o que me impidiera esos dolorazos de espalda cuando estoy sentado trabajando muchas horas. Ojalá me salieran como callos en la espalda y así ya no me doliera. Entonces dije, bueno, pues voy a incluirle algo parecido al elefante, que pues tiene más o menos mi misma complexión. Así que bueno, en la evolución, pues esa especie de callosidades se convirtieron como una especie de uñas, tipo armadura o armazón exoesqueleto, y por lo tanto aquí estas como cavernosidades de la piel, es como pues cuando te sale mal una uña, se te va ahí haciendo como gordos y como cosas pues ahí atrincadas, ¿no? En la piel. Y lo cual también le da más velocidad a esta situación. Simplemente es por esto, ¿no? Lo de la columna y lo de estas carnosidades, como especie de tumores, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Y además creo yo pues hace más elegante y más interesante el diseño, el concepto en general. Aquí tenemos otra imagen donde igual explico lo mismo. Y ya me estaba saltando la parte de los ojos. Como ven, son ojos blancos. Por lo tanto quiere decir que está ciego. Muchos animales, sobre todo los del abismo, aunque tienen ojos, pues no los usan y literal son ciegos. En la evolución pues se quedaron las bolas ahí metidas, pero pues no les sirven para nada porque no ven. Y eso hace pues que pierda color, ¿no? Pierda pigmentación el ojo. Como la gente, los humanos que con el tiempo se van quedando ciegos, o ya no les sirven los ojos, pues hasta se desinflan, ¿no? Pues es un músculo, si no lo utiliza se atrofia. Y se les hacen cataratas y se les hacen como ojos de zombie. Y aquí, bueno, tenía mis dudas si se los ponía negros, o se los ponía como los elefantes, o blancos. Y creo que muchas veces la mirada perdida, al menos yo cada que veo gente anciana que ya tiene muchas cataratas y te observa, pero realmente no te observa, habla de mucho misterio detrás, porque finalmente es gente que se quedó ciega por mucho uso de sus ojos. Entonces hay como si guardara detrás de esa ceguera, de esas cataratas, de esos ojos grotescos, guardaran muchos recuerdos y muchas historias que alguna vez esos ojos observaron. Entonces para mí eso le da todavía más belleza. Y por lo mismo decidí, tanto en este como en muchos de mis monstruos y mis diseños, decido ponerlos ciegos o con cataratas. En este caso pues volví a repetir la fórmula. Y bueno, creo que no se me pasa nada más por explicar con respecto al concepto, sino ahorita vuelvo a profundizar un poquito más, que a mí me encanta hablar de por qué hago y por qué diseño mis monstruos. Así que seguiré hablando mucho de esto. Pero pasemos a la parte técnica. Bueno, como les acababa de decir, todo proceso escultórico, al menos lo que yo sugiero, al menos lo que yo hago y lo que yo he visto en los mejores escultores del mundo, y sobre todo los artistas conceptuales que no solo hacen esculturas, sino crean personajes, pues es el boceto. Muchas veces pueden y deben ser bocetos muy elaborados, sobre todo si es para un cliente. Pero si es para obra personal, pues realmente con que puedas plasmar y tener la idea más clara de cómo se va a ver, es más que suficiente. En mi caso,
pues yo con este boceto fue más que suficiente para mí, para tener sobre todo las escalas, las proporciones y de ahí poderlo transportar, ¿no?, al formato que yo necesitaba o quería hacerlo, ¿no?, ya en 3D. Y bueno, lo que les decía. Aquí está mi boceto ya a escala 1:1, con las dimensiones, 30 y tantos centímetros. Y esta misma escala, o sea, mi boceto yo lo amplié ya a la escala. Mi scouting que tenía de un elefante, esta es una foto que le tomé a este elefante que está aquí, en todas sus vistas, laterales, posterior, eagle eye, 3/4 frontal, ¿no? Todas las imprimí a la misma escala que mi boceto original, ya escalado a escala 1:1 de la escultura que yo quería. Y de esta forma me permitió a mí diseñar y tener las medidas para poder hacer la estructura de alambre o el esqueleto, que se ve aquí que ya va en proceso. Ven, es lo que les digo. Aquí ya saqué todos los puntos, en dónde se van a conectar, cuál es el largo que deben tener, bueno, que debían tener los alambres. Y es justo lo que, tal cual lo que les comentaba. Aquí va un alambre. Aquí va otro, esta es una pata, este es como una especie de clavícula y esta es la otra pata. Lo mismo, en este caso sería la cadera, una pata y otra. Y entre estos puntos ya sé en dónde debe doblar y en dónde voy a incrustarlo en la tabla. Y bueno, para esto, quien nunca lo haya hecho, esto es alambre galvanizado, son dos. Aquí tenemos 3 medidas, es del número 7, del número 10 me parece, y del número 16, que es entre más alto el número, más delgado, entre más bajo, más grueso. El más grueso es el del 10, ya más grueso que eso, pues ya sería el alambrón. Y siempre debe estar enrollado como se ve aquí, o si no, entrelazado, enrollado igual el delgado en el mediano, porque si no lo tenemos de esta forma, a la hora de añadir la epóxica o el papel aluminio o el Sculpey o cualquier tipo de arcilla, no se va a adherir bien si esto es liso, entonces siempre hay que enrollarlo. Y bueno, ya que saqué todas las medidas de todas las vistas que tenía, armé todas las medidas, doblé donde debía doblar y ya que tenía todo amarrado con alambre, pues ya fue para mí más fácil posicionar, darle ya postura y movimiento desde la estructura al personaje. Aquí hay que pensarlo en esta parte del alambre, que esto equivale a la estructura ósea. Entonces la estructura ósea ya tiene movimiento. Imagínense en un humano. Si tú los huesos los pones mal ubicados, mal posicionados, y lo haces que camine mal, un simple esqueleto, a la hora que le pongas músculos, si le pongas piel, algo se va a ver mal, algo va a saltar automáticamente. Entonces esta parte es de las más importantes porque es la que nos va a dar estructuralmente ya la postura y por lo tanto el lenguaje corporal. Entonces no hay que desestimarlo y hay que ponerle principal atención. Es difícil imaginarse porque finalmente es simples alambres, pero ya cuando conoces el proceso completo, ya entiendes por qué y cómo debe estar situado. Bueno, ya que definimos la pose, para que no se nos esté moviendo durante todo el proceso, porque es bastante castroso, yo al principio nunca hacía esto, yo sentía que con un alambre ya con eso ya chingaba. Y pues resultó que no, que se te mueve todo y al final se te deforma, hasta se te rompe con el tiempo. Entonces aprendí a que se le debía poner epóxica. Estas bolas de aquí son pasta epóxica. Aquí yo siempre fijo el alambre a las maderas, a las bases, para que tampoco se me esté moviendo durante el resto del proceso, porque no me gusta ponerle soportes externos. Y aquí ya comencé a cubrir de papel aluminio. El papel aluminio, sobre todo en esculturas que están hechas de Super Sculpey, es importantísimo porque como el Sculpey se hornea, si nos pasamos de grosor del Sculpey, lo que va a pasar es que se va a tronar, o sea, se va a craquelar, se va a cuartear. Y si queda demasiado delgada, se va a quemar e igual se va a romper a la larga. Entonces necesitamos darle volumen
Y eso se logra con papel aluminio, porque el papel aluminio además se puede meter al horno y no le va a pasar nada. O sea, no podemos darle este volumen con plastilina o con masking. Yo he visto quien hasta le pone periódico y masking. Eso no funciona, porque lo que va a pasar es que ciertos materiales, cuando entran en calor, se encogen o a veces se expanden, y el aluminio no. Entonces hay que ir controlando el grosor del papel aluminio con el grosor del Sculpey que debe llevar. Entonces, bueno, aquí se le va dando forma, y ya entramos en el proceso de modelado, porque finalmente es como ir modelando con papel aluminio, dándole formas, y esto se va dando en capas, como cebollas. O sea, le pones una hoja de papel aluminio, lo envuelves, luego le vuelves a poner otra, y así hasta que vas dando las formas ad hoc al diseño. Bueno, entonces ya que más o menos está el grosor, se cubre, o yo lo cubro, siempre de epóxica. Y aquí ya cubrí con la primera capa de Sculpey, por eso se ve aquí de un tono, y aquí se ve de otro. Ya tenemos la superficie y ya podemos comenzar a dar la siguiente etapa del volumen. Yo siempre trabajo con cilindros para que así pueda ir controlando la simetría y el grosor. Es lo que te va a ir dando el volumen y la tridimensionalidad. Por lo tanto, yo siempre churros. No churros de mota. Cada quien, si eso les inspira, a mí me caga esa madre. Pero sí churros, en este caso Sculpey. Y aquí pues ya comienzo a darle el sentido de la musculatura y el grosor, ¿no?, de las extremidades. Como ven, son muchos churros, muchos, son óvalos, churros, que, otra cosa importante, cualquier objeto tridimensional a la hora de desconstruirlo, pues se convierte en circunferencias, en cubos y en cilindros. Cualquier objeto que observen a su alrededor, ya con la experiencia visual y con el tiempo lograrán entender esto que les estoy comentando. Y aquí se puede ver. Aquí tenemos cilindros cónicos, esferas ovaladas, piramidales. Aquí tenemos más. Totalmente aquí tenemos un cono, tenemos otro, son triángulos, cilindros. Y esto al final, entre una capa y otra, pues va construyendo pues la anatomía de nuestro personaje, obviamente pensando en la dirección que queremos darle. Aquí yo estoy pensando nada más en darle volumen, yo ya estaba pensando en darle la musculatura, y no solo la musculatura, sino la intención del músculo, que es otro tema muy muy importante. Para ser un buen monstruo, porque yo he escuchado muchas veces, imagínense que yo hago esto desde niño, la cantidad de estupideces que me han llegado. Dicen que mamada, o sea, hacer un monstruo es lo más fácil porque pues no existen y cualquiera puede inventar monstruos, que eso es una infantilada, que cualquiera lo puede hacer, que eso no es arte, que escultóricamente no tiene sentido, ni concepto, ni trasfondo, ni transmite nada, etcétera, etcétera. Y pues bueno, cada quien quizá tengan razón, para ellos, para mí obviamente no. Esta es una forma de expresión. Y no por nada, pues desde que existe el arte, desde que existe el hombre, pues siempre hemos tratado de recrear, porque no estamos inventando nada, simplemente recreamos lo que vemos. Y algo muy recurrente, muy repetitivo es recrear, utilizar la figura orgánica, la figura humana, la figura femenina, masculina, zoomorfa, antropomorfa, para expresar emociones. Eso desde que el hombre existe y desde que el arte se le nombra arte. Así que para poder transmitir todo eso que pretendemos con algo orgánico, con la vida, obviamente hay que entender perfectamente bien cómo funciona la musculatura, la piel, desde la expresividad de la cara, o sea, lo que da la expresión en el rostro, finalmente es la tensión de ciertos músculos y obviamente la tensión de la piel. Y si nos vamos más atrás, desde el principio, pues tiene que ver con el lenguaje corporal desde la estructura ósea. Entonces hay que entender muy bien cómo funcionan los huesos, la carne, la piel, los músculos y al final las tonalidades de piel. Es como si ustedes hacen un modelado 3D de alguien que va corriendo y usan un dummy, ¿no? Por ejemplo, los que han utilizado ZBrush o Maya, todos estos programas de modelado en 3D,
Existen muchos demos ya prefabricados que descargas o compras, donde está el personaje, hombre o mujer, totalmente rígido, sin ningún movimiento, y con el programa en 3D pues tú vas modificando pues las piernas y los brazos. Entonces este dummy que está recto lo acomodas y lo pones corriendo. Yo todos los que he visto cuando no tienen anatomía y estos artistas lo modifican así, se ve terrible, automáticamente se ve tieso, sin vida, porque simplemente modificaron algo que ya estaba rígido, y como no entendieron que también había que modificar la tensión de ciertos músculos, entonces no es creíble. Son cosas muy sutiles que hay que tener ya mucha práctica, mucha experiencia visual, pero aunque no sepas nada de esto, de alguna forma automáticamente salta y algo te dice, eso no me la trago, no es creíble, se ve mal y sobre todo no transmite nada. Entonces les recomiendo empaparse de imágenes. Esto se llama scouting técnico, que quiere decir lo siguiente. Si ustedes tienen, vean, aquí se ve atrás, vamos a hacerle un acercamiento. Como yo obviamente no soy experto en elefantes, aunque los haya visto cientos de veces, pues no me lo sé de memoria, no me sé de memoria dónde van los músculos. Entonces, pues lo más sensato, lo más profesional y lo más humilde que puedo hacer cada que hago un personaje es pues acudir a imágenes de referencia. Aunque este sea un elefante modificado, pues se debe parecer un poco al menos la musculatura, porque de alguna forma se parecen el largo de las extremidades y la composición, ¿no? Anatómica. Así que eso es lo que yo les sugiero. Siempre estar rodeados de imágenes de referencia a lo que están haciendo. Si se trata, por ejemplo, de una escultura de una mujer y tienen posibilidades, de una mujer o un hombre, posibilidades de hacer un estudio anatómico con sesión de fotos o dibujo de modelo, háganlo. Porque además les va a enriquecer mucho como escultor, les va a hacer entender muchísimo mejor la forma y hará que el resultado de su obra sea mucho más expresiva y mucho más conmovedora, si debe ser conmovedora, mucho más grotesca, si debe ser grotesca. Entonces bueno, aquí seguí poniéndole más músculos, igual, misma situación, más músculos. Digo, aquí es obvio que es invención mía, realmente si ven aquí atrás no tengo ninguna imagen de un elefante desollado. Yo fui suponiendo y ya con la experiencia de otros animales que he hecho, pues más o menos puedo imaginarse para qué funciona este músculo de aquí, por qué debiera de aquí, por qué aquí unos van más chicos, por qué unos son más gruesos. Es como la mecánica, ¿no?, del movimiento. Debe haber uno aquí que tense para que pueda doblar y para que doble, y aquí estos pues no pueden ir aislados. Debe haber otro largo que lo tense hacia arriba y otro aquí para que tense estos de abajo y soporte de aquí, pensando que aquí va a haber hueso, aquí hay hueso, aquí hay hueso. Estos músculos deben ser más grandes porque son como que los que cargan más el peso, más o menos del mismo grosor que los de aquí, etcétera, etcétera. Ya que quedó resuelto toda esta situación de los músculos, al menos de esta parte, para que no confunda mucho, porque luego termina uno en verdad en una confusión cuando llega uno a esta etapa, al menos a mí me pasa. Y lo que hago antes de seguir agregando músculos es que fusiono todo lo que ya llevo puesto. ¿Qué es fusionar o fundir? Como ven aquí todos estos están fundidos, además que ya le comienza a dar más cuerpo y ya nos vamos acercando más al resultado final. Aquí estoy fusionando estas patas de aquí, que eso hace que se vea pues feo, ¿no?, o sucio, pero pues no importa porque ya sabemos para dónde va, ¿no? Aquí el Sculpey se alisa para lograr este resultado después de todas estas rebabas que quedaron aquí. Se alisa con alcohol o hay adelgazador de Sculpey y se aplica con pincel. Para los que nunca hayan utilizado Sculpey o lo hayan utilizado y les cueste un huevo alisarlo con los dedos o con los sticks, bueno, pues ya saben, el truco es con alcohol. Yo siempre trabajo primero el cuerpo y luego la cara, porque siento yo que adelantarse a primero trabajar la cara, como yo he visto muchos escultores, a veces hay el riesgo de que quede desequilibrada la expresividad de la cara con el cuerpo.
Entonces yo siempre prefiero primero trabajar el cuerpo, que es lo que le va a dar expresión, y que la cara simplemente sea el complemento, al menos en expresividad. Aquí ya no tomé foto, pero sí había hecho unos orificios. Me parece que uno aquí arriba, otro por aquí abajo, donde iba otro ojo y otro abajo. Eran 3 y 3 del otro lado. Pero además de que no me gustaba cómo se veía, ya era más un alienígena que otra cosa, me quitaba espacio para trabajar todo lo que quería ponerle aquí. Y la trompa iba a quedar hasta abajo y ya se iba a ver muy corta y como que se desequilibraba todo el rostro. Así que mi madre le quité eso y pues le puse los ojos como quedaron, ¿no? Todos estos músculos deben tener concordancia con cosas que se repiten ya en otras zonas de la anatomía. O sea, esto fácilmente podría ir aquí. Es como si de aquí quitara estos mismos músculos y los pusiera aquí. Por eso es lo que les decía. Primero trabajen el cuerpo y ya luego le dan a la cara. Y aquí voy poniendo cada vez más y más músculos en el mismo sentido. Son churros cónicos, óvalos, circunferencias, etcétera, etcétera. Y ya comienzo a entender un poquito mejor, ¿no? Aquí me parece, bueno, esta situación. Bueno, aquí creo que le quité estas plastas de esculpe que había puesto como para darme una idea de cómo iban a caer las orejas, para ponerle estos músculos de aquí, parecidos a los cuellos de las ratas egipcias calvas. Porque pues aquí no van músculos, aquí simplemente es grasa, ¿no? Que te cuelga como muchas papadas. Y por lo mismo descubrí que pues se veía mejor y todavía más estético por este equilibrio, esta composición de este pico que hay aquí con el pico que se hace en la trompa. Visto de frente se hace una especie de T o de cruz, y en sentido de semiótica, que es el simbolismo de las formas, tiene mucha más fuerza una T cuando tienes una horizontal y una vertical que cuando simplemente tienes una sola vertical. Y aquí tengo las dos y además en curvas, las dos. Así que decidí que estética y anatómicamente tenía mucha más fuerza y pues decidí ponerle los cuernos, además de la historia en contexto como preámbulo que implica, ¿no?, los cuernos en la evolución de un animal. Aquí ya también le puse dónde iban a salir los colmillos, previendo y dejando el espacio suficiente para que no compitiera y no le quitara vista pues a todo esto que ya había trabajado. Entonces ya sigue la parte ya del detalle más minucioso, ya más pequeño, que sería, bueno, aquí ya las arrugas pues de la trompa. Son muchos churros puestos, no al azar, pensados, cada uno debe ir pensado. Aquí otro punto importante. Yo siempre he creído que el éxito de una buena o mala escultura, sobre todo un buen o mal diseño de una criatura, radica en el acierto en las micro decisiones. Todas las esculturas, o sea, estamos hablando de centímetros cúbicos, son cientos o miles de centímetros cúbicos. Y cada rayita, cada arruga que se le pone, cada pliegue, al final es una microdecisión. O sea, en el proceso tú puedes poner esta aquí y esta más corta y esta más larga o esta más ancha. Y como ven son un chingo aquí. Y la suma de todas estas microdecisiones al final va a hacer que el resultado completo pues no se caiga y se sostenga por sí solo y pues sea un buen diseño, ¿no?, y tenga éxito. Y bueno, hasta aquí terminamos esta primera parte de esta masterclass. Viene una segunda o una tercera, depende qué tan largo termine. Pero bueno, al menos espero que esta les haya servido, les haya interesado, lo hayan disfrutado junto conmigo. Y pues si les gustó, esperen a ver más masterclasses parecidas a esta y otro tipo de videos. Y obviamente suscríbanse y traten de compartirlo y de correr la voz para que yo me anime a seguir haciendo más de este tipo de videos. Así que muchas gracias por ver hasta aquí. Saludos y nos vemos en el próximo.